a los profesores Álvaro Andrés Villegas y Catalina Castrillón. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros en la segunda sesión de la Cátedra de Historia UPB, que en esta ocasión se ha centrado sobre la historia ambiental, un tema que realmente no ha sido lo suficientemente explorado, y de ahí la importancia de que los profesores Álvaro, Andrés y Catalina nos compartan todo su conocimiento y los avances investigativos. Su ponencia lleva por título Islas de Salud en un océano de miasmas, representaciones locales del trópico colombiano. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los profesores. La verdad, me tocó hacer un ejercicio de síntesis porque los dos han producido muchísimo, tienen una vida académica muy activa. El profesor Álvaro Andrés Villegas Vélez es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, desde el año 2008. Es antropólogo de la Universidad de Antioquia y tiene estudios en maestría y doctorado en historia, ambos títulos expedidos por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su currículum da cuenta de una activa vida académica en la que ha dirigido muchísimos trabajos de grado, así como una prolífica participación en distintos eventos de la disciplina. Voy a mencionar solo unos cuantos títulos de su larga producción académica: Raza y Nación en el Pensamiento de Luis López de Mesa, 1920-1940, publicado en la revista Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. El difícil arte de gobernar la Nueva Granada, Biopolítica y Proyecto letrado en la Comisión Coreográfica, 1850-1859, en coautoría con la profesora Catalina Castrillón. Está la publicación, el artículo Territorio, Enfermedad y Población en la producción de la geografía tropical colombiana, 1872-1934, en la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes. Representación moderna, paisajes y poblaciones en las acuarelas de la Comisión Coreográfica. El cine como campo de batalla, transcodificación y disidencia en la revista Signo y Pensamiento. Paisajes y experiencias e historias en las dos primeras expediciones de la Comisión Coreográfica, Nueva Granada, 1850-1851, publicado también en la revista Historia y Sociedad de la Universidad Nacional. El Valle del Río Magdalena, en los discursos letrados de la segunda mitad del siglo XIX, Territorio, Enfermedad y Trabajo, en la revista Folios de la Universidad Pedagógica Nacional. Y Los Desiertos Verdes de Colombia, Nación, Salvajismo, Civilización y Territorios, en novelas, relatos e informes sobre la cauchería en la frontera colombo-peruana, publicada en el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia. Esto solo por citar una parte de su amplia producción académica. La profesora Catalina Castrillón Gallego, por todos ampliamente conocida, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, con título de doctora en historia por la misma universidad. También ha dirigido innumerables trabajos de grado. Es miembro del grupo de investigación Epimeleia de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, profesora docente interna de la escuela desde hace varios años. Autora de Todo viene y todo sale por las ondas, formación y consolidación de la radiodifusión colombiana, 1924-1954, publicado por la Universidad de Antioquia. La radioeducadora, Solución para una Patria Inculta, la actividad radial en Colombia 1930-1940, en la compilación de la profesora Diana Luz Ceballos, Prácticas, Territorios y Representaciones en Colombia, en coautoría con la profesora Patricia Snitcher, Luis López de Mesa, Ricardo Lano y la campaña de cultura aldeana de 1935, Predicar el civismo y el urbanismo para salvar los pequeños poblados, publicado en Revistarquis de la Universidad de Costa Rica. Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 1975-2005, Una aproximación. Este es un trabajo en coautoría con Juan David Montoya Guzmán, María Claudia Saavedra y César Augusto Lenis Ballesteros. En coautoría con Álvaro Andrés Villegas, la revista Micro, 1940-1949, y la Crítica Cinematográfica y Radiofónica en Colombia, publicación de la revista de la Universidad del Valle, Historia y Espacio. Y en coautoría con nuestro egresado y actual profesor Camilo Ateortúa,
la revista Cuestiones Teológicas 1974-2016, 100 números de un proyecto intelectual y teológico de interpretación. Al igual que el profesor Álvaro Andrés, esto es tan solo una pequeña muestra de su amplia producción académica. Los dejo entonces con los profesores Álvaro Andrés y Catalina y la ponencia titulada Islas de Salud en un océano de miasmas, representaciones locales del trópico colombiano. Bienvenidos y muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la profesora Margarita por invitarnos pues a participar de este ciclo y a todos y todas quienes están acá acompañándonos en el auditorio. Muchas gracias por la presencia. Quisiera comenzar pues como contando un poquito sobre el inicio de lo que vamos a conversar hoy. Bueno, trajimos una presentación, pero creo que lo podemos hacer un poco más conversado. Igual si tienen observaciones, preguntas, creo que pues que también acá tenemos un micrófono, nos pueden interrumpir para que sea algo también pues como más conversado. Pero sí quisiera pues como antes de comenzar decir que lo que vamos a presentar es un poco algo que pues que es un tema que, como decía Margarita, la historia ambiental es relativamente nueva dentro de la historiografía colombiana. No obstante, pues hay trabajos que se han acercado a pensar estos temas, sobre todo pues como más visibles a partir de finales de la década de 1990 y sobre todo en la primera década de los 2000. Una bastante, pues como una producción significativa un poco lo que vamos a presentar es se refiere o es un poco una síntesis a un texto ya muy viejo que publicamos en el 2006 sobre la geografía tropical colombiana. Entonces, para comenzar, Esto es pues como el derrotero temático, vamos a tener pues como un primer espacio breve de introducción y nos vamos a referir a tres casos de estudio muy, podríamos decir que paradigmáticos durante el siglo XIX colombiano, un siglo XIX que metodológicamente hemos decidido delimitar más o menos desde 1850 y extenderlo o cerrarlo en la década de 1930. Y entonces esos casos paradigmáticos son todo lo que se refiere a la olla del Magdalena, particularmente en clave médica, en clave de geografías o topografías médicas, todo lo relacionado al imaginario alrededor de la gente negra del Pacífico colombiano y todo lo relacionado al paisaje de la Amazonía y pues como unas consideraciones finales. Entonces, en primer lugar, todo lo que se denomina el trópico o esa concepción de la naturaleza tropical básicamente está relacionado con las reflexiones que durante el siglo XVIII, pero que ya de una manera pues como más evidente durante todo el siglo XIX, tres campos del saber, como son la historia natural, como las ciencias humanas y como propiamente la medicina, hicieron alrededor de lo que entendían, o más bien lo que definieron como lo tropical. Entonces, esa definición de lo tropical básicamente está dada por la historia natural, vinculada pues como a ese ejercicio de exploradores, de viajeros, que en el caso de la nueva, pues del virreinato de la Nueva Granada y de los primeros años incluso de la vida republicana, si recordamos pues esa gran cantidad de viajeros extranjeros científicos que recorrieron el territorio nacional, pero pues
durante el periodo anterior, en el antiguo régimen, pues tenemos el ejemplo de la expedición botánica, que se inscriben pues como en esa tradición de recorrer el mundo para identificarlo, para recolectar, para clasificar y establecer como una suerte de catálogo de las cosas vivas, pero también ese catálogo se extendía a las cosas no vivas. Entonces, particularmente, por ejemplo, muchos de los viajeros que recorrieron el actual territorio colombiano, pues una preocupación importante eran los recursos, cosas no vivas y sobre todo recursos minerales que se pudieran aprovechar. En segundo lugar, las ciencias humanas, entonces empiezan también a construir una suerte de catálogo de las gentes, un catálogo que permite identificar diferencias y similitudes y en esa medida en que elaboran ese catálogo, entonces generan también como una nueva forma de cartografiar. Y un excelente ejemplo pues como de esas nuevas formas de cartografía son esos ejercicios coreográficos en donde se identifica y se describe el medio, pero también donde se identifica y se describe las poblaciones que lo habitan. Y por otro lado, la medicina, que permitió articular la enfermedad y el medio, y es justo en esa articulación de enfermedad y medio donde surge la medicina tropical. Entonces, a partir pues como de los desarrollos, de los trabajos, de estos tres campos del saber, entonces aparece una construcción de lo tropical que cada vez va a ser menos un concepto meramente geográfico que define pues como a las tierras o a los espacios que están definidos alrededor de la línea del Ecuador y se configura cada vez más como el lugar de lo otro, el lugar de la alteridad y eso específicamente una alteridad que es radical con el mundo templado. Y el mundo templado es el mundo, básicamente el mundo europeo. Para el caso específico de Colombia, esa oposición o esa oposición que se da entre lo tropical vinculado entonces a lo que la literatura de la época denomina las tierras bajas o las tierras calientes y que se opone a las zonas templadas, que son básicamente las zonas andinas o las zonas de los altiplanos. Ay, esto no sé, no pasa. Sí. Bueno, entonces reitero mis agradecimientos, pero pues a continuar. Listo, entonces como Catalina estaba comentando, claro, digamos, lo tropical remite, por supuesto, a unas, digamos, a una elaboración de la geografía, pero muy rápidamente se empieza a combinar con otras cuestiones y según trabajos, digamos, de varias historiadoras y geógrafos, prácticamente ya en el siglo XIX lo tropical remite como a tres grandes dimensiones. Por un lado, remite como una serie de enfermedades que se empiezan a denominar efectivamente enfermedades tropicales, es decir, se identifican que hay una serie de enfermedades que son endémicas de los trópicos y que no están en los lugares temperados, es decir, en los lugares donde hay una sucesión estacional. Lo otro es que los trópicos también se caracterizan por tener unas poblaciones particulares. Esas poblaciones incluso pueden ser poblaciones no solamente humanas, aunque realmente lo que más pesa son las poblaciones humanas, pero también pueden ser poblaciones, digamos, de animales, de otros animales pues no humanos, y también hay toda una consideración sobre esas poblaciones. Por ejemplo, muy conocido en la historiografía, digamos, sobre la historia natural, la premisa del conde de Buffon que decía que los animales americanos eran como animales degenerados, degradados.
Es decir, pues por poner un ejemplo rápido, que mientras en algunos lugares, pues esto remite más al Nuevo Mundo, no tanto al trópico, pero se va como combinando, que mientras en el Viejo Mundo, por ejemplo, existía el león, aquí teníamos el puma, y el puma era, digamos, como un león pequeñito o más pequeño, menos poderoso, menos fuerte. Entonces eso después se va como ampliando en general a todos los lugares del trópico, como una especie de población que está, que finalmente es menos apta para luchar por la vida, para trabajar, etcétera. Y también remite a lo que podríamos denominar una naturaleza o una serie de paisajes. Es decir, hay combinaciones de plantas, sobre todo, y también de características topográficas, minerales, etcétera, que son identificadas, que empiezan a ser identificadas rápidamente como tropicales. Obviamente, pues como que todavía lo pensamos así, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con las palmas. Las palmas inmediatamente remiten a lo tropical. Hoy en día sigue pasando eso, pero también hay un asunto que es muy interesante y es, digamos, que la naturaleza tropical es abigarrada, que es diversa, pero a diferencia del discurso actual que considera que la biodiversidad, obviamente era una palabra pues que ni siquiera existía en el siglo XIX, que la biodiversidad es entre comillas buena, en el siglo XIX, digamos, esa diversidad de plantas generalmente era considerada un poco en términos negativos. O sea, era un poco la idea de un bosque casi que ordenado, en tanto homogéneo, que era lo que caracterizaba a los bosques europeos, donde había, por ejemplo, pocos especímenes diferentes en una superficie, en un área determinada, kilómetros cuadrados, hectáreas, leguas, como se estuviera midiendo, mientras se consideraba que en el trópico, por ejemplo, habían muchísimas especies, especímenes de diferentes especies en una misma área. Eso, por ejemplo, uno lo ve muy claramente cuando está comparando, por ejemplo, grabados publicados en libros en el siglo XIX de bosques europeos y bosques americanos. Los bosques europeos, uno ve que el grabado básicamente es la repetición de los mismos árboles, mientras en los grabados sobre la selva o el bosque americano uno ve que hay muchos árboles diferentes. Entonces, esa misma diversidad era considerada casi que de inmediato como tropical, además obviamente de ciertas especies. Y como ya también planteábamos, básicamente se considera que esa diversidad es, por supuesto, diferencia y es inmediatamente tropical y es diferenciada de las zonas con variaciones estacionales. Voy a seguir vos y ya luego... No. Pues al inicio decíamos que nos íbamos a concentrar en 3 casos. Se me perdió gracias. Lo relacionado con la olla del Magdalena, lo relacionado con el Pacífico y lo relacionado con la Amazonía. Y estos casos son significativos pues, para el periodo que nosotros planteamos de 1850 a 1930, porque justo en esa zona se produce como esa articulación de una serie de proyectos que se empiezan a implementar y que esencialmente lo que buscan es, por un lado, conquistar el territorio, conquistar esos territorios en el afán de conocerlo y definirlo, pero de conocerlo y definirlo para ponerlo en sintonía pues, con el proceso de económico agroexportador que se está dando en ese momento. Y ese afán por conocer y definir ese territorio, básicamente entonces construye esas representaciones de esas regiones que han construido la singular relación entre el Estado Nacional y los intereses privados, bueno, la relación singular que el Estado Nacional y los intereses privados han establecido
con esos espacios. Esos 3 espacios son ejemplos de tierras bajas y en especial con las tierras bajas que son periféricas. Uno podría decir que la Hoya del Magdalena, el Pacífico y la Amazonía, desde muchas formas se pueden definir como periferias en ese momento. Funcionan pues como diferentes expresiones de lo que es lo periférico. Si esto les interesa, pues los podemos remitir al trabajo de la profesora Margarita Serge, que justamente se llama El revés de la nación, y es pues como la manera, más bien ella lo que hace en ese trabajo es mostrar la manera en que a partir de estas representaciones se construyen esas periferias que son como el lado B de lo que se ve como en las zonas centrales de nuestro país. Puse un temporizador y parece que lo puse mal. Bueno, justamente esas, entonces, esas relaciones particulares son, y esa definición pues también de periferia, son las que han modelado las prácticas de producción y las prácticas de control social que se dan en estas zonas. Pasamos, por favor. Entonces, refiriéndonos en primer lugar a la Hoya del Magdalena, entonces, un poco pues lo que decía ahorita Andrés, ahí esa imagen es la selva virgen de los márgenes del Magdalena. Entonces, para nada ordenada, muy abigarrada, muy variada, muy diversa, pues como lo que está condensado ahí en ese grabado. Entonces, esta zona, esta área, es un área estratégica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque es justa esta zona, como la zona más importante de expansión de la frontera agrícola por un lado, y por el otro es una zona que va a ser clave para la construcción de nuevas vías de comunicación. Pues todos sabemos que el río Magdalena siempre fue pues como una vía que conectó pues todo el territorio nacional. En el periodo colonial pues era fundamental, pues cuando uno mira los documentos de la época pues es recurrente, pues como decir que el río Magdalena es como la puerta de entrada del mundo al virreinato, pero es también la puerta de salida del virreinato al mundo, y un poco pues esto es como una cuestión que continúa ya pues en el momento de la vida republicana. Pero además pues como de esa gran afluencia de embarcaciones y de comunicación pues que hay en esa vía fluvial, pues cuando uno mira como el gran medio de transporte del siglo XIX, que son los ferrocarriles, pues nosotros tuvimos un sistema ferroviario consolidado, pues muy tardío, es una cuestión del siglo XX, pues ya muy avanzado, una cuestión de la década de 1950 casi, de tener pues como un sistema de ferrocarriles nacionales. Nosotros teníamos más como una cantidad de ferrocarriles regionales, en parte pues eso tiene que ver con la manera federalizada en que durante buena parte del siglo XIX funcionó nuestro país, pero también pues cuando uno mira la manera en que estaban trazados esos ferrocarriles regionales, pues de alguna manera todos eran subsidiarios del río Magdalena, o sea, de alguna manera el río seguía estando articulado, y muchos de los caminos nuevos que se empiezan a abrir después de 1830, perdón, amparados pues también con estas leyes de asignación de baldíos que por un lado están ampliando la frontera agrícola, pero por otro lado, pues para ampliar la frontera agrícola no es solamente para sembrar, sino para que las personas se establezcan, y las personas pues tienen que llegar
a esas nuevas tierras que se abren. Entonces muchos de esos caminos, de esas vías terrestres que se empiezan a implementar, pues también de alguna manera siguen el curso del río, del Magdalena, y de los ríos que le son subsidiarios. Y si nosotros actualmente hacemos viajes por carretera, vemos pues que muchas de nuestras vías y autopistas siguen estando más o menos cerca a los ríos. De alguna manera, nuestras vías terrestres más o menos son como una mímesis de esas vías fluviales. Entonces, esa olla del Magdalena es estratégica, pues como para esos procesos de apertura que se están dando y que esas nuevas áreas de colonización y que esa construcción de nuevas vías de comunicación, pues obviamente están al servicio de lo que mencionábamos ahorita, de implementar pues como todo un proyecto económico que busca pues como la prosperidad del país. Entonces, muchos letrados de esa época empiezan a escribir pues como descripciones de este territorio, y entonces justamente Miguel Samper dice en un texto de él que se publica por primera vez en 1867, que las cordilleras, que nuestras cordilleras son verdaderas islas de salud rodeadas por un océano de miasmas. Y ese océano de miasmas básicamente son los valles intercordilleranos. Y quizá pues el más vasto y insisto, pues como el más importante para este momento es el Valle del Magdalena. Entonces, además de estos letrados, otros letrados pues como más especializados, como son los médicos, empiezan a tener pues como un interés en este territorio. Y justo estos médicos van a crear como una especie de categoría de reflexión, casi que un género académico aparte, que fueron en primer lugar denominadas como topografías médicas, pero que después fueron bautizadas o les dieron el nombre de geografías médicas, y que son básicamente los escritos que estos médicos elaboraban y que por un lado pues cuando uno los mira son como unos ejercicios muy parecidos pues como a las geografías que se publicaban en la época, donde hay pues como una serie de mediciones de los accidentes geográficos, pero también mediciones de la humedad, de la temperatura, pues como de todos los datos pues que dan cuenta de cuáles son las características geográficas de los lugares, pero con una preocupación muy clara en el asunto medioambiental. Y dentro de esas geografías médicas, entonces, se manifiesta un interés por caracterizar y describir las tierras calientes en primer lugar. Entonces, esta olla del Magdalena es una de esas tierras calientes, y por otro lado, pues por mostrar que los hechos físicos y los hechos económicos eran como la síntesis de las características de los territorios. Y ustedes pensarán, pues como, bueno, ¿y esos médicos por qué hacían eso? Entonces, hace un momento decíamos pues que esta zona es una zona estratégica para una serie de proyectos que se están implementando, sobre todo estos proyectos pues que tienen que ver con infraestructura, pero por ejemplo a finales del siglo XIX, en esa olla del Magdalena va a aparecer algo muy importante para los países de América Latina en ese momento, que es todo el asunto relacionado con el petróleo. Entonces, muchos de estos
médicos estaban acompañando la construcción y la implementación pues como de estos proyectos, y de ahí pues también como ese interés por describir esas condiciones que hay en esos lugares, pues porque finalmente ahí va a trabajar gente y es necesario pues como identificar cuáles son como las dolencias que ahí aparecen y cómo se pueden atender. Entonces, lo que vemos es que a final del siglo XIX vamos a tener pues como esa expansión colonial en estas tierras pues de los países latinoamericanos, y que esto se va a conjugar con los adelantos de la microbiología, y todo esto entonces también va a empezar a transformar pues como una serie de ideas que había en ese momento, hasta ese momento, alrededor del calor, alrededor de la humedad, alrededor de la enfermedad, y entonces de ahí se va a derivar esa especialidad médica pues que es la medicina tropical. En nuestro país esa medicina tropical va a aparecer más avanzado el siglo XX, pero entonces nuestra versión de la medicina tropical durante la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo después de la década de 1870 son esas geografías médicas, que además, gracias, listo, que además entonces se van a convertir como en unos ejercicios, pues además como de unas geografías generales con énfasis en las enfermedades, además de eso se van a convertir también como en una suerte de estudios epidemiológicos comparados. Entonces, a partir, pues cuando uno mira esas geografías médicas, pues realmente se publicaron muchas, entonces básicamente van a ser divisiones entre las enfermedades que son epidémicas y las enfermedades que son endémicas. Esas enfermedades endémicas o esas endemias son las enfermedades que son como propias, específicas de los lugares. Entonces, enfermedades epidémicas pueden ser como de diferentes partes y se diferencian de las otras es como en la intensidad y en la cantidad de personas que afectan. Entonces, las epidemias más importantes o más recurrentes en la segunda mitad del siglo XIX básicamente eran la malaria y la disentería. Las endemias específicas de la olla del Magdalena están agrupadas como en una gran categoría que son como las fiebres. Incluso hay un tipo específico de fiebre, que es las fiebres del Magdalena. Y entonces esas endemias son como los otros tipos de fiebres, y esos otros tipos de fiebres tienen unos nombres pues que no dicen tampoco mucho, porque ¿qué es una fiebre lenta? Aunque está caracterizada y está pues como asociada a un tratamiento, pero entonces hay fiebre lenta, hay fiebre nerviosa, hay fiebre remitente. Una de esas fiebres endémicas es la fiebre amarilla, bueno, y estas que están ahí mencionadas. Y dentro de esa categoría de geografías médicas, entonces, en nuestro país básicamente se ocupan de dos áreas. Una gran cantidad se dedican a la cuenca del Magdalena y otro número importante de geografías médicas se refiere pues como al Valle de Cúcuta. Y entonces vuelvo pues como a insistir en esta idea que son zonas en las que en ese momento se están desarrollando pues como proyectos importantes. Entonces pues esta zona de Cúcuta es una zona donde a finales del siglo XIX hay pues también como un descubrimiento importante de yacimientos de petróleo. En esta parte del Valle de Cúcuta para la segunda mitad del siglo XIX también hay pues como un proyecto importante de construcción de infraestructura buscando articular
vincular esa zona del nororiente del país hacia la zona de la costa y hacia el centro del país a través pues como de vías terrestres y de vías férreas, pues proyectos que en el devenir de la segunda mitad del siglo XIX y específicamente después de la década de 1880 quedan truncados. Pues es como un comentario al margen, es muy interesante uno ver, Margarita pues es una gran conocedora del siglo XIX y es una cosa pues que a mí siempre me ha llamado la atención ver cómo esa zona del nororiente del país durante el periodo colonial y buena parte del siglo XIX fue una zona pues bastante relevante, bastante importante, y ver cómo en la segunda mitad del siglo XIX, pues por diferentes procesos políticos, esa zona que era central en el siglo XIX fue poco a poco convirtiéndose en una periferia. Bueno, y entonces quisiera pues como, bueno, les decía que hay pues como varios ejemplos de geografías médicas de la olla del Magdalena. Acá traigo como 4 ejemplos, entonces todos son médicos, de pronto si están familiarizados pues con la documentación del siglo XIX pueden identificar pues como alguno de ellos. Quizá de los 3 que están ahí, Luis Cuervo Márquez es el que uno encuentra más referenciado y quisiera mencionar, pues como leerles unos fragmenticos de esos textos de ellos. Entonces, están organizados pues como cronológicamente. El de Domingo Esguerra, que se llama Memoria sobre las fiebres del Magdalena. Él identifica las causas de las fiebres, unas ordinarias y otras específicas. Las primeras eran tenidas en consideración porque respondían a las influencias del medio ambiente en el hombre, tales como los fenómenos atmosféricos, el exceso o la mala calidad de los alimentos en general, además de considerar aspectos de su comportamiento como la actividad física y el abuso de los placeres y las afecciones morales. La importancia de las causas específicas estaba dada porque, y acá cito a Domingo Esguerra, desarrollan siempre fiebres idénticas en su naturaleza y en su forma, y porque las constituye un principio morbígeno que solo se produce en ciertas localidades y en condiciones especiales. Se admite generalmente la existencia de un principio febrígeno constituido por una sustancia deletérea que se produce en localidades y circunstancias especiales, la cual, mezclada con el aire, penetra en la economía y obra como un elemento extraño al organismo y nocivo en alto grado. Esta mención que hacen acá al abuso de los placeres y las afecciones morales es también pues como una cuestión que se repite como en textos de la época que se refieren a localidades pues de esta área. Por mencionar un ejemplo, si han tenido la oportunidad de leer la novela, se me escapa el nombre del autor, Eugenio Díaz. La novela de Eugenio Díaz, Manuela, donde constantemente se hace alusión a una localidad sumamente importante para la década de 1850 en esta zona pues, del Valle del Magdalena, como es Ambalema, y las descripciones que Díaz hace de Ambalema es un poco como que es un poco el infierno, que es caliente, pero además es peligroso y sobre todo las mujeres de Ambalema son sumamente peligrosas porque ante todo son mujeres libres, son mujeres trabajadoras y libres que son dueñas de su vida. Es como lo que uno advierte ahí en ese temor que infunde hacia Ambalema. Bueno, Josué
Gómez, en su texto Contribución al estudio de las fiebres del Magdalena, que se publica en 1886, entonces él dice, con Río Sucio de un lado y el Magdalena del otro, con sus pésimos trayectos de corrientes, sus desagües y sus inmediatas consecuencias, siendo además aquellos puntos lugares de depósito de toda clase de inmundicias vegetales y animales, especialmente de desperdicios de tabaco y restos de cueros, favorecidos en su acción exterminadora por la dirección constante de los vientos, que arrojan de lleno sobre la ciudad los productos de aquella múltiple fermentación. Esta que reposa sobre un suelo adecuado y a una altura y con una temperatura atmosférica aparentes, complementa un cuadro perfecto en el desarrollo del miasma palustre. Y finalmente, Luis Cuervo Márquez, refiriéndose, bueno, en Geografía Médica y Patología de Colombia, señala que son pocas las enfermedades propias de los climas cálidos del país y que la particularidad de cada una está dada por las cualidades de estas zonas, que hacen que las enfermedades tengan sello característico. Entonces, dice Cuervo Márquez en el texto del 86, del 15. No, del 86. En el litoral marítimo y a lo largo de los principales ríos ha incursionado de tiempo en tiempo la fiebre amarilla, el paludismo y la uncinariasis. Puede decirse que dominan en lo absoluto la patología de esta región. Las cuestiones del hígado, consecuencia de su hiperfuncionamiento, la disentería y los abscesos amibianos del hígado, el beriberi exclusivo a estos climas, la filiarosis exclusivas en algunas de sus manifestaciones, asimismo a las tierras calientes, la fiebre recurrente, el dengue, la insolación, la fiebre hemoglobinuria que suele presentarse en el litoral marítimo, las bubas, la neumonía infecciosa, las epidemias de fiebre eruptiva, la fiebre tifoidea, la tuberculosis pulmonar, diversas formas de espirotricosis y la leishmaniasis. Bueno, entonces si lo tropical remite a unas enfermedades, habría también que pensar, bueno, cómo reaccionan las personas que habitan en esas regiones tropicales con esas enfermedades. Y eso además en un contexto como el colombiano, que es muy interesante, que se había venido construyendo incluso desde el antiguo régimen, pero que en el siglo XIX se sintetiza e incluso se sistematiza, y en el siglo XX continúa, y es la cuestión de la regionalización de la raza, pues, o de lo que consideramos, de lo que se denomina raza. No voy a entrar, pues, obvio, raza, digamos, en el sentido biológico, hoy en día está descartado, pero digamos, hay construcciones de raza. Entonces, la regionalización de la raza y la diferenciación racial de las regiones, que además es algo, pues, que todavía sigue funcionando hoy en día. O sea, hay ciertas regiones que se consideran que están marcadas racialmente. O sea, nosotros inmediatamente pensamos ciertas características que hoy podríamos denominar fenotípicas para las personas, si nos dicen que esa persona viene del Chocó, viene de la costa atlántica, si nos dicen que viene de Nariño, también, digamos, lo intentamos asociar fenotípicamente. Algo similar se va construyendo en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces hay una regionalización de la raza y una diferenciación racial de las regiones. Eso va a ser muy importante porque no es un asunto solamente, digámoslo así, físico, biológico, sino que, como mencionó Catalina ahorita con relación a las fiebres del Magdalena, eso también remite a lo que podríamos denominar unas afecciones morales. O sea, implica unas capacidades o unas capacidades, digámoslo así, morales, unas disposiciones también para cierto tipo de asuntos, como por ejemplo el trabajo. Entonces, ya específicamente en el caso que nos interesa para hablar, digamos, de la población, de una población que se distingue inmediatamente como tropical, uno de los lugares privilegiados para hablar de una población que tiene esas características o que se piense inmediatamente como
como tropical sería la costa pacífica colombiana, desde el 19, pero me voy a centrar ya en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por supuesto, una población que remite a lo que en ese tiempo se denominaba raza negra o raza etiópica o raza africana. Incluso esas denominaciones de raza etiópica y de raza africana son interesantes porque, llamémoslo así, los extranjeriza, los vuelve extraños. Está diciendo, no son de acá. O sea, a diferencia de la población indígena, que se le podría considerar o asignar múltiples defectos, pero digamos no se podía decir que no era americana. Digamos, con la población negra, a veces se utiliza negra, a veces se utiliza etíope o africana sobre todo, o etiópica. Entonces está, digamos, volviendo como extraña. Pero además de eso se está planteando en numerosos relatos, por ejemplo, de viajes, pero también en informes. Empieza a haber varios informes que podríamos denominar técnicos, informes, por ejemplo, de ingenieros, como Jorge Álvarez Lleras, o de ingenieros militares como Paulo Emilio Escobar, pero también de misioneros. O sea, ahí realmente es bastante diversa las personas, aunque generalmente, o es casi que son exclusivamente hombres del interior u hombres extranjeros y hombres letrados los que por supuesto describen esta región. O sea, es una mirada externa. Y básicamente hay como dos grandes dimensiones que ellos identifican en esta población. O sea, de entrada, obviamente es una población que están racializando, que están diciendo que es negra, digamos, es muy poco frecuente que mencionen a la población embera o Huaunán que habita ahí. O sea, hay algunas menciones, pero no son pues las más comunes. E identifican esta población como una población que tiene gran capacidad para soportar las características enfermizas del medio, y ahí empieza la primera relación, digamos, con las enfermedades tropicales. O sea, nos están diciendo, claro, en estas zonas, en el Pacífico, tanto norte como sur, hay enfermedades tropicales, pero resulta que hay una población que, si bien es afectada y que se enferma por estas enfermedades, valga la redundancia, las soporta mucho mejor que la población mestiza, que la población blanca que llega de afuera, o incluso, o por supuesto, mucho mejor que la población, que los posibles inmigrantes o que los pocos extranjeros que se adentran a esa zona. Y básicamente la explicación de esto es, bueno, es que finalmente esta población, al ser de origen africano, se está enfrentando a unas enfermedades que conocen de tiempo atrás. O sea, son las mismas poblaciones, las mismas enfermedades que conocen desde África. Entonces ya hay un proceso pues de adaptación a esas enfermedades. Y la otra gran dimensión o la otra gran característica que identifican estas personas es que hay una, o sea que son los únicos capacitados, pero es una capacitación parcial para explotar los recursos naturales de estos lugares. Es decir, si las enfermedades rechazan, si la enfermedad rechaza a los pobladores blancos y mestizos que van a adentrarse al Pacífico, y también hay otra claridad, y es que, o sea, básicamente, si estamos hablando de un país que se mira a través de la agroexportación y de la explotación minera, ¿dónde están los recursos mineros y dónde están los recursos agrícolas para la exportación? Están generalmente en las tierras bajas. O sea, no vamos a exportar, digámoslo así, trigo. Vamos a exportar productos agrícolas que los europeos y los estadounidenses no producen. Y esos productos pues están entonces en las tierras bajas, por supuesto. Entonces, ¿quiénes pueden explotar estos recursos? Pues básicamente entonces sería la población negra. El problema es que hay o sea, si bien están capacitados porque son, digámoslo así, quienes pueden soportar el carácter enfermizo, al mismo tiempo se consideran que no tienen una disposición para el trabajo. Es decir, que no se inclinan espontáneamente al trabajo.
Entonces, incluso Bernardo Merizalde del Carmen, que es un agustino recoleto, señala lo siguiente. Es una cita, por supuesto. Antiguamente, los dueños de las minas obligaban a los esclavos a trabajar, pero en la actualidad los negros perezosos e indolentes, por naturaleza, se contentan con extraer al año algunas onzas de oro, lo estrictamente necesario para comprar en las fiestas anuales los menesteres indispensables para la vida. Eso, como les digo, lo dice un agustino recoleto. O sea, hay incluso algunos ingenieros están planteando que la población negra, lo que ellos denominan la raza negra en el Pacífico, está en peligro de extinción. Porque cuando eran personas esclavizadas, entre comillas, sus patrones los hacían trabajar, pero al mismo tiempo los protegían, los cuidaban, los alimentaban, y que ahora que esa población no está bajo el cuidado paternalista de estas personas que están, digamos, a su libre albedrío, pues lo que está pasando es que no trabajan y se van como extinguiendo poco a poco. En ese sentido, incluso hay una percepción donde se dice, no, estaban mejor en la época de la esclavitud, porque ahí, digamos, prosperaban, aunque sea en términos numéricos, ahora están disminuyendo en términos numéricos. Y eso va a ser una percepción que está, como les digo, en Bernardo de Merizalde, un religioso, un misionero, pero que también puede estar en los ingenieros que van a recorrer la zona por diversos proyectos, por ejemplo, de puertos en el Pacífico, antes del puerto de Buenaventura, por proyectos mineros, o incluso por personas que están en la misma, que son de la misma región, como por ejemplo alguien que se llamaba Sofonías Jacob, que era un personaje muy interesante, era un político de Guapi, pero provenía, digamos, de una familia donde habían migrantes sirio-libaneses, pero también personas afro del Pacífico. Entonces, por ejemplo, para Sofonías Jacob era muy importante que la población nativa del Pacífico digamos, como que se apersonara de su destino. Él en cierto sentido como político en el Pacífico Sur en la década de los 20 y los 30 pues se asumía como alguien que estaba intentando que sus coterráneos hicieran eso, porque básicamente también identificaba un problema adicional al de el carácter enfermizo del territorio y al carácter problemático de la población, era la negligencia estatal. Decía, o sea, aquí tenemos un problema, digamos, de que el territorio tiene cierto carácter malsano, de que no hay una tradición para el trabajo, digamos, lo que es otro motivo que uno puede identificar mucho en las fuentes, que es algo que podríamos decir como una especie de maldición de la abundancia, que opera en el Pacífico, pero que opera también muy fuertemente en la cuenca del río Magdalena. Y uno lo ve en muchísimos viajeros, por ejemplo, él dice, no trabajan y en términos generales no tienen la necesidad de trabajar porque casi que estiran la mano, cogen un plátano y tiran una red y tienen pescado. Y con eso comen. Cuando tienen alguna necesidad, lo que hacen es que ese pescado entonces van y lo venden y venden para comprar licor, porque realmente, digámoslo así, su cultura material es sencilla y la elaboran ellos mismos. Entonces no tienen necesidad de integrarse al mercado, ni como productores ni como consumidores. Entonces hay una maldición de la abundancia. La abundancia hace que no estén muy dispuestos al trabajo. Y Sofonías Jacob, ya cuando lleva esto al Pacífico, lo que está diciendo es, entonces, básicamente Jacob se identificaba pues como alguien que era del territorio, estamos indefensos ante las compañías extranjeras. O sea, hay una negligencia estatal, el Estado no nos va a defender, entonces los únicos que nos podemos defender somos nosotros, pero para eso necesitamos tener una disposición al trabajo y lograr pues también con nuestra, digamos como con nuestro acervo de resistencia a las enfermedades, superar también esas enfermedades. Y
para pasar, digamos, más o menos rápido y dejar también un espacio para las preguntas, si tenemos entonces lo tropical asociado a enfermedades y a población, generalmente, digamos, afro, indígena o mezclada, la otra gran variante, como planteamos al principio, que se identifica como tropical, son, digamos, cierto tipo de paisajes, ciertos entramados o ciertos ensamblajes de plantas sobre todo, pero también de plantas con humanos y con otros animales. Entonces, donde, digamos, uno podría plantear que está como la gran, o sea, todas las regiones que hemos hablado, las tierras bajas tienen un grado de alteridad fuerte, pero será, digamos, lo así en el Amazonas o en la región amazónica donde haya como el más grande, el grado más alto de alteridad. Veníamos entonces de la pérdida de Panamá. Eso es algo que hay que tener en cuenta tanto para el caso del Pacífico como para el caso del Amazonas. En el Pacífico era un poco la idea de, claro, digamos, ya está con Amazon, ya se perdió Panamá, ¿qué sigue? Sigue pues la intendencia o comisaría, no recuerdo en ese momento, del Chocó. Entonces, claro, ahí también podemos perder eso. Entonces, está toda la idea del Pacífico como algo que se podía perder, en tanto como que la expansión norteamericana seguía, pero por el sur estaba básicamente el problema con Perú, que luego pues llevará a la guerra formal con Perú en la década de los 30, pero incluso algunos investigadores han dicho pues que uno podría entender como una especie de como de guerra de bajísima intensidad durante 3 décadas, que empieza en la primera década del siglo XX y que ya finalmente estalla o se concreta en la década de 1930. Pero entonces seguramente ustedes están familiarizados con la vorágine, pues aunque sea este año, que si bien remite al caso venezolano o remite más a la frontera oriental, uno podría afirmar que realmente, digamos, el punto más caliente del conflicto alrededor del caucho tenía que ver con la frontera suroccidental, o sea, con lo que hoy es el departamento del Putumayo, por la expansión de la casa Arana. Entonces, devolviéndome un poco, lo que tenemos, como ya les había planteado, es que la Amazonía es, digamos, como la expresión privilegiada de una alteridad territorial radical. Y esto se debe a que se encuentran los indígenas que se consideran los más salvajes de todos. O sea, es como, bueno, claro, en otras regiones hay indígenas que no han sido completamente sometidos, está la ley 89 de 1890, pues que declara más de la mitad del territorio nacional como tierra de misión, pero, digámoslo así, como casi que los indígenas que son considerados más extraños a la nación, que están más lejanos tanto espiritual como territorialmente de la nación, son los indígenas del Amazonas. Hay otra cuestión que es la crueldad extrema de la explotación cauchera, que se empieza a conocer rápidamente, o sea, desde antes cuando José Eustacio Rivera publica La Vorágine, o luego unos 6, 8 años después cuando César Piedradita, se me olvida, creo que se me está olvidando un apellido, Uribe Piedradita, César Uribe Piedradita publica Toa, pues realmente ellos lo publican casi que 10, 15 años antes de que, de que realmente eso fuera muy conocido, aunque sea por quienes leían los periódicos, de que esos problemas fueran muy conocidos, aunque sea por el público, digamos, más informado o por los colombianos más informados, porque habían ya salido en muchos periódicos y otros medios, bueno, realmente periódicos y revistas, la crueldad extrema de la explotación cauchera. Y también, como les comentaba ahorita, la idea de que había un peligro inminente para la soberanía nacional. O sea, es posible que ustedes hayan visto mapas donde describía Colombia en el siglo XIX y en la parte occidental baja muchísimo lo que es Perú. Y luego está la idea de que perdimos ese territorio. Claro, lo que pasa es que también hay mapas peruanos donde los peruanos pierden territorio. O sea, en Colombia pensamos que nosotros perdimos territorio, los peruanos piensan que perdieron el territorio hasta creo que es el río Caquetá. O sea,
En los mapas peruanos del siglo XIX aparece todo lo que hoy sería el departamento de Putumayo como peruano. Entonces hay una idea pues también de peligro inminente para la soberanía. Es básicamente como el Amazonas es supremamente interesante en las 3 primeras décadas del siglo XX porque es como un poco la condensación de esa idea que posiblemente hayamos escuchado, que hay más territorio que nación, pero que incluso hay más nación que Estado. O sea, hay más tierra que gente nacionalizada. Pero incluso donde puede haber ya gente medianamente nacionalizada, no llega el Estado. Que es una idea pues que por otro lado es un poco de casi que podríamos decirlo que de larga duración. Entonces, la tropicalidad en el Amazonas básicamente le da como unos límites a ese proyecto civilizador. Por un lado, la tropicalidad es la condición de posibilidad de la civilización. En tanto es la condición de posibilidad de la inserción de Colombia en, digámoslo así, lo que en esa época se denominaba el concierto de las naciones civilizadas. O sea, ¿cómo nos vamos a insertar en ese concierto? Pues básicamente a través de la exportación de los frutos tropicales, pues frutos en el sentido amplio, de los productos tropicales. Es una región entonces que se considera extensísima y llena de riquezas por descubrir y por explotar. O sea, básicamente es, si conquistamos la Amazonía, la conquista de la Amazonía para los letrados de principios del siglo XX era la condición que haría posible que Colombia se volviera una nación potente. O sea, se suponía que había múltiples recursos, incluso por ejemplo hay un montón de fuentes que dicen, ah, claro, tenemos, ¿qué podemos hacer ahí? Grandes áreas para ganadería, grandes áreas, por ejemplo, también para agricultura. Claro, hoy sabemos pues que el suelo de la selva húmeda tropical no es apto ni para la ganadería ni para la agricultura, pero por supuesto en ese momento la idea era, bueno, si crecen estos árboles tan grandes, pues van a crecer cultivos comerciales. Entonces es la condición de posibilidad siempre y cuando se descubra y explore. Y ahí hay múltiples propuestas. Voy simplemente a mencionar como a título de ejemplo una propuesta del general Uribe Uribe. Entonces el general Uribe Uribe partía, digámoslo así, como de una especie de premisa. Él decía, en este momento la soberanía no se defiende, o sea, no se puede defender la soberanía por la fuerza de la ley. O sea, después de Panamá, la fuerza de la ley queda completamente, digámoslo así, ya no es fuerza, ya no opera. O sea, Estados Unidos, y él cita pues varios ejemplos de políticos norteamericanos, hace como una especie como de revisión de la geopolítica de su tiempo, dice, no, ellos lo que están pensando es, el único derecho, quienes tienen derecho a poseer una tierra son quienes realmente la explotan. Si nosotros como colombianos, decía Uribe Uribe, no explotamos, no controlamos de facto el Amazonas, pues no somos merecedores de tenerlo tampoco por ley. Entonces él decía, no podemos tampoco enviar colonos, ni nacionales ni inmigrantes extranjeros, porque ante, de nuevo, el carácter enfermizo del Amazonas, se van a enfermar y se van a morir de múltiples fiebres y de otras enfermedades. Entonces decía, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente Uribe Uribe decía, bueno, tenemos 300.000 indígenas allá que están aclimatados. La idea de aclimatados a principios del siglo XIX, del siglo XX, remite incluso más bien a que están acostumbrados a las enfermedades. De nuevo que tienen cierta resistencia a esas enfermedades. Entonces lo que hay que hacer es, en primer lugar, aprovechar esa mano de obra indígena. Y esa mano de obra indígena, aprovecharla tiene muchas ventajas, pues son 300.000 trabajadores, son personas que están vegetando, según Uribe Uribe, pero que si se vuelven trabajadores serían personas pues que permitirían una producción muy grande. Los estamos nacionalizando, eso es un deber cristiano por un lado, porque lo harían los misioneros por supuesto, pero al mismo tiempo estamos garantizando nuestra soberanía y estamos haciendo el paso previo a la apertura de la zona para
la población inmigrante y para los colonos nacionales. Eso era supremamente importante porque decía, bueno, los indígenas además de cultivar, de tener ganado, pues también van a abrir vías. No se puede colonizar sin vías. Entonces esa sería parte pues, de su labor. Pero además de eso, al tumbar los árboles, esas ideas, por ejemplo, que están incluso desde Codazzi o desde Caldas, al tumbar los árboles, al tumbar la selva, van a disminuir la humedad y van a hacer que esos territorios dejen de ser tan enfermizos. Y como ya no serían tan enfermizos, entonces ya pueden entrar los colonos mestizos blancos e incluso los inmigrantes extranjeros. Entonces, Uribe incluso lo plantea ya, o sea, el problema, por ejemplo, de la Casa Arana, que espero pues que tengan como una idea de la Casa Arana, pues porque no lo he mencionado muy bien, o sea, de esta casa peruano-británica que estaba explotando el caucho en la zona limítrofe entre Perú y Colombia. El problema de la Casa Arana no es su método, no digámoslo así, sus resultados. O sea, eso es lo que hay que hacer, porque ¿qué era lo que hacía Arana? Tenía algunas personas del interior de Perú y del interior de Colombia, incluso algunas personas traídas del Caribe, sobre todo de Barbados, que eran los capataces. Pero realmente la mano de obra de la Casa Arana, la gran mayoría de sus trabajadores en condiciones de esclavitud eran indígenas. Y eran indígenas porque, por un lado, estaban aclimatados, es decir, resistían a las enfermedades, y por otro lado, eran finalmente quienes conocían la región y podían guiarse. Porque también, de nuevo, el ejemplo de la vorágine me sirve. Si ustedes han leído la vorágine, recuerdan que, o sea, el caucho no es una plantación en el Amazonas. O sea, los árboles de caucho están dispersos. Entonces hay que llegar de un árbol de caucho a otro, y eso pues cualquiera de nosotros seguramente se perdería. Tiene que tener, o sea, son los indígenas quienes saben cómo hacer esos recorridos y llegar a estos lugares. Entonces, bueno, creo que ustedes ya han leído parte de esto que está acá. Entonces, lo que va a ser aquí súper importante es que hay todo un imaginario de una radicalidad, de una alteridad radical, como ya lo he mencionado, pero que ese imaginario de la alteridad radical va a intensificar el deseo civilizador de la élite colombiana en un proceso que dice, bueno, esta región es súper importante, pero aunque sea por el momento, la única forma de civilizarla es a través de una economía extractiva, pero esa economía extractiva tiene un riesgo, y es que el salvajismo que se le atribuye a los indígenas puede revertirse y cubrir a quienes van a civilizarlos, que en buena medida es lo que están planteando los diferentes informes desde Roger Caseman y otros, de Walter Vanderburg, etcétera, de los observadores extranjeros que vienen a ver el holocausto cauchero, pero que también va a ser lo que narra, por supuesto, Rivera y Uribe y Piedrahíta en las novelas. Un ejemplo de esto, pues, perdonen pues un poco lo explícito, pero es, no sé si alcanzan a leer, dice: mujer indígena condenada a morir por hambre, en el Putumayo. Esto está en un periódico, originalmente está en un periódico que se llama Variedades de Lima, cuando empiezan a denunciar ya desde Lima el holocausto cauchero, pero luego lo reproduce, que ahí donde lo tomo, por eso está en inglés, Walter Vanderburg, en un informe que hace y publica en 1912, que se llama como El Putumayo, el paraíso del diablo. Es una una mujer que encadenan para que no se pueda mover y la dejan ahí. Y muere de hambre. Entonces, ¿y quiénes la matan de esa forma? No son otros indígenas, porque claro, ahí había también toda una idea, por ejemplo, Huitoto no es un etnónimo, pues no es una palabra por la que ellos se reconozcan a sí mismos, que Huitoto también viene como de caníbal, porque claro, habían rencillas entre diferentes grupos indígenas que por supuesto los caucheros aprovechan, pero quienes asesinan a esta mujer de esta manera realmente son, digamos, los civilizados. O
sea, son las personas civilizadas que de alguna forma, desde los planteamientos, por ejemplo, que podemos ver para las personas letradas, como que se impregnan de esa alteridad radical, de ese salvajismo y se vuelven incluso más salvajes, entre comillas, que los salvajes. Sí. ¿Qué hora es? Entonces vamos concluyendo. Si quieres yo digo alguna cosa. Listo, bueno, entonces ya un poco como a modo pues de reflexiones finales, miremos estos mapas. Estos mapas son extraídos de la Nueva Geografía de Colombia. Creo que se llama Nueva Geografía de Colombia. En ese momento se me acaba de olvidar pues no estoy seguro si el título correcto es ese. Creo que sí, de Francisco Vergara y Velasco. Y Francisco Vergara y Velasco hace varios mapas supremamente interesantes. Por ejemplo, tiene uno de Bogotá como centro de la nación, donde él intenta ver que es que Bogotá no es solamente el centro civilizatorio, sino que es el centro geográfico de Colombia. Pero tiene también este otro que es muy curioso, pero también muy disidente, incluso porque viene con este orden. Uno diría que tal vez el orden lógico sería el contrario. Pero entonces, como seguramente, o bueno, no sé si alcanzan a verlo, él dice, esto se llama, la serie de mapas son Colombia hundida. Entonces, empieza con Colombia hundida, 4.000 metros. ¿Cuál es la idea de Vergara y Velasco acá? Es cómo se vería Colombia si el mar subiera 4.000 metros. Entonces dice, bueno, solamente se vería como esos pequeños fragmentos que hay ahí, que son pues las partes pues como de páramo, incluso glaciales. Y el siguiente mapa, entonces ya va bajando de a 1.000 metros. Entonces, Colombia hundida, 3.000 metros. Claro, aquí ya vemos más partes pues de las cordilleras, tanto oriental, central y occidental. Sigue entonces con Colombia hundida 2.000 metros. Entonces ya realmente pues más parte aún de la cordillera, sobre todo la cordillera oriental, que era un poco lo que planteamos ahora, que en el siglo XIX, durante aunque sea la primera mitad del siglo XIX, eso va cambiando en el siglo XIX, era la población, bueno, y desde el antiguo régimen era la cordillera con mayor población. Y luego pues la población se va recostando más hacia el occidente, pues, en términos proporcionales. Pero aquí vemos pues obvio, claro, ya Colombia, ya esto digamos así lo identificamos un poco más como Colombia. No seguía otro. Bueno, entonces me disculpo porque me faltó el mapa de Colombia hundida a 1.000 metros, que sí existe pues en el mapa de Vergara y Velasco, y luego pone las tierras altas y las tierras bajas, es con el que termino. Pero es también la idea que va a ser una idea que uno ve que está en el siglo XX, pero que se va construyendo desde el siglo XIX, y es la idea de, bueno, sí, poco los letrados se enfrentan ante una situación que es decir, no, o sea, no podemos en términos latitudinales negar que toda Colombia está en el trópico, pero ellos hacen como una especie de argucia y dicen, bueno, pero es que si el trópico son enfermedades tropicales, cierto tipo de población negra, indígena, pero incluso indígena que se considera como los indígenas más oscuros, no los indígenas más de tez o de piel más clara, si son cierto tipo de vegetación, entonces miren que los lugares que están después de los 2.000 metros, 1.800 metros, no tienen ni esas enfermedades, ni esa población, ni esas plantas y esos paisajes. Entonces, somos tropicales, pero no somos tropicales. Por ejemplo, Bogotá no sería tropical. Entonces, hacen como una especie como de argucia para decir sí, pero no, o no, pero sí. Porque, claro, instaurar a Bogotá y a otros lugares, a Medellín le queda un poco más difícil porque estamos ahí como entre la frontera, no éramos tierra baja, pero tampoco éramos de todo tierra alta. Es lo que un historiador ambiental, ya que estamos en un ciclo de historia ambiental, que fue Alfred Crosby, llamaba como neo-Europas. O sea, Bogotá está en el trópico, pero es equivalente
a las zonas temperadas. En ese sentido, no tiene los defectos que tienen las zonas tropicales, pero al mismo tiempo tampoco podíamos decir Colombia no es tropical, no podían decir Colombia no es tropical, pues porque por un lado obviamente estaba cerca al Ecuador, pero además porque recordemos la idea de que los trópicos eran la condición de posibilidad de ingreso de nuestro ingreso como país a la civilización, en tanto lo que íbamos a exportar eran minerales y productos agrícolas tropicales de tierras bajas. Y pues quisiera leer unos párrafos pues como a modo de cierre. De alguna manera, pues como Andrés lo acaba de mostrar con estos mapas, pues ahí muy claramente se ven las islas de salud rodeadas del océano de miasmas y de enfermedades. Y entonces, a través de los casos que mostramos, es posible observar la producción de una geografía imaginada sobre Colombia. Esta geografía es inseparable a su vez de la construcción de un discurso sobre el devenir histórico, discurso que se proyecta en el territorio. A través de estas narraciones sobre la nación, las élites andinas vinculadas al gobierno de la población, como médicos, ingenieros, políticos, misioneros, buscaban comprender y apropiarse de las tierras bajas o tierras tropicales de la República y completar así sus proyectos nacionales. El resultado es paradójico. Si bien no se rechaza el ideal de una nación homogénea, integrada y unificada, sí se muestran los límites de ese ideal y su postergación, debido a la constante amenaza del carácter deletéreo de la cuenca del Magdalena, la presencia de negros con rasgos atávicos africanos en el Pacífico y el salvajismo inquebrantable y vital de la naturaleza amazónica. En estas narraciones simultáneamente geográficas e historiográficas, la fragmentación territorial se convertía en el sustento de la fragmentación sociohistórica. Ambas tenían como núcleo la oposición entre las tierras altas y las tierras bajas, en la cual las primeras se hacían parcialmente equivalentes al mundo temperado civilizado y perdían así en ocasiones su carácter tropical. De esta manera se reproducía al tiempo que se transformaba esa particular mitología científica que es la teoría del clima, en la cual coexistían la retórica ilustrada y una explicación totalizante que establecía conexiones paradigmáticas entre series dicotómicas. En nuestro medio, las oposiciones fundamentales fueron civilización-barbarie o salvajismo, presente y futuro, pasado, sujeto, objeto, blanco, no blanco, tierra privada, baldíos, tierras altas, tierras bajas, centro, márgenes y productividad, ociosidad. Este marco de interpretación de la realidad hizo posible el que se estableciera una relación colonial entre el interior andino y los territorios de la cuenca del Magdalena, el litoral pacífico y la selva amazónica, en la que estos espacios y sus pobladores fueron insertados en la civilización eurocéntrica en una posición subordinada, caracterizada ante todo por la violencia, las formas de trabajo no asalariadas y las economías extractivas o cuando menos agroexportadoras. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores Álvaro, Andrés y Catalina por esta exposición tan ilustrativa, que realmente pues hace un recorrido de estas representaciones locales del trópico colombiano a partir de la población, de las enfermedades, de los paisajes y la vegetación. Y especialmente se agradece muchísimo cuando es un tema que, como ya lo decíamos al comienzo, no ha sido lo suficientemente explorado. Hay unos trabajos muy interesantes. De hecho, los profesores formaron parte de un especial de la revista Credencial Historia, por todos ampliamente conocidos, donde se recogen justamente los trabajos de aquellos historiadores que se han acercado a esa historia ambiental y donde hay tanto campo aún por recorrer. Voy a dar espacio a las preguntas. ¿Quién tiene preguntas, comentarios, algo en lo que quieran complementar?
Yo tengo acá unas preguntas, pero me gustaría empezar por el público. Laura. En lo último que decías, Andrés, un poco me de Bogotá, que no a mí me llama la atención porque tampoco hay una asignación al completamente. Entonces, en lo que ustedes han logrado identificar, un poco hay un contraste entre la relación andino-tropical y un poco cómo se configura. Más una pregunta es como una inquietud sobre cómo se configura esa noción cuando claramente tampoco hay una identificación. Bueno, creo que no lo mencionas, pero creo que vas por ahí, me puedes decir si no. Lo andino en tanto, por ejemplo, se puede identificar con lo peruano, ecuatoriano y boliviano, más incluso, por ejemplo, que con lo chileno o lo argentino. Sí, no, yo creo que es muy curioso porque incluso yo diría que se aparece, por supuesto, la palabra antes. Pues claro, uno ya habría, pues ahora con programas habría que hacer, pues, o podría uno hacer como algún tipo de investigación que tenga un elemento, pues, de lexicografía estadística y mirar cuántas veces aparece andino. Pero intuitivamente yo diría que aparece la palabra antes para designar, pues, las montañas, pero que no aparece la palabra andino. No creo que sea gratuito justamente por eso. Es como la idea, bueno, sí, estamos en los Andes, pero tampoco somos andinos, en tanto lo andino remite como a lo serrano, por ejemplo, para el caso peruano. O sea, es que ya eso habría que insertarlo a mi juicio en otra, bueno, que tiene mucho que ver con esto, pero es también la peculiaridad de Colombia como país que se imagina como mestizo. Y ese país y esa imaginación de Colombia como país mestizo es como la idea de, bueno, listo, aquí hay países indígenas como México, Ecuador, Bolivia, Perú. Hay países negros como básicamente los del Caribe y en menor medida Centroamérica y Brasil. Y estamos nosotros, que somos mestizos. Claro, también la idea, bueno, y están los países como Argentina y Uruguay, que desde aquí se reconoce que son países, digamos, de inmigrantes europeos. Pero sabemos que eso es relativo, pero es la idea como un poco de defender también como una especie de singularidad colombiana. O sea, Colombia se caracteriza como país mestizo y en tanto mestizo, como hay racialización de las regiones y regionalización de las razas, no es ni de tierras bajas, y si bien buena parte de la población está en los Andes, no es tampoco esa población indígena como puede haberla en otros lugares. Ahí, por ejemplo, Caldas podrá ser fundacional en muchos sentidos, porque Caldas, no recuerdo el nombre del artículo, pero es un artículo muy importante, pues, como de los estudios geográficos colombianos. Así como la influencia del clima en los seres organizados, creo que es el título. Caldas, y de ahí lo citan y lo citan y lo citan una y otra vez, incluso 100 años después, 130 años después, dice, claro, es que ponga, que ahorita lo mencioné, pero muy rápido, los indígenas de las zonas altas son de piel más clara que los indígenas que están en la cuenca del río Magdalena. Entonces, claro, es como, son indígenas, pero no son como indígenas iguales a los otros. Y eso también permite sí, digamos, blanquear literal y metafóricamente a la población de la sabana cundiboyacense. Diego. O sea, ese cuadrito que siempre hemos visto en los mapas para resaltar a San Andrés es más viejo de lo que tal vez uno supone. O sea, ya en este mapa diferenciado, pero aparece, porque claro, es esa parte, pero es básicamente para incluir pues Panamá, pero llega hasta la parte como de Nicaragua. Claro, no es exactamente el mismo cuadro, pero sí sube, porque no es solamente, si uno lo ve, no es solamente Panamá.
Sí, sube a la costa de Misquito para decir, a ver, claro, no resalta tanto San Andrés y Providencia y Santa Catalina, pero ahí está San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además de Panamá, claro, es un mapa, esta creo que es la segunda edición, pero sigue siendo pues antes de la separación. Pero sí sube más pues que lo necesario, digámoslo así. Sí, creo que la edición original es del 1897, y tiene una segunda edición como por el 1902, si mal no estoy. A mí me llama mucho la atención que en la exposición de ustedes, a pesar de ser de un periodo posterior, 1850-1930, hay muchos asuntos que se arrastran desde ese periodo colonial. Un ejemplo de ellos es el mestizaje. Ya Álvaro decía ahorita esa diferencia fenotípica entre los indígenas, ¿cierto? Que justamente se afinca en el periodo colonial y que tiene tanta importancia que justamente el mestizo alude a esa frontera porque no se ubica fácilmente en esa república de blancos y tampoco en esos pueblos de indios. Y lo otro que quería comentar es que vi una imagen muy bonita, un grabado, que además es muy conocida, pues se ha representado en muchas ocasiones, que son los bogas y el champán. Y quería conectarlo con lo que ustedes decían en esas reflexiones finales, que es una suerte de representación en esa fragmentación de lo civilizado y lo salvaje, de cómo los bogas eran dueños de un inmenso poder desde lo geográfico y cómo ellos podían usar ese poder cuando transportaban a los blancos. Hay muchos testimonios de viajeros, de sacerdotes, es sistemática esa descripción de algunos sacerdotes cuando llegan al territorio neogranadino y son transportados por bogas. Eso les impacta enormemente y ahí ve uno como esa doble condición desde lo civilizado y lo subordinado, que a pesar de la concepción que se tenga del negro, finalmente al transportar en su condición de boga, tiene todo el poder frente al blanco, ya que esa condición de subordinado pasa. Isabela. Quería hacer una pregunta más o menos sobre un comentario que no me acuerdo si sobre digamos, los estudios de epidemiología comparada que empiezan a subir también, y sobre algunos comentarios sobre, digamos, unas enfermedades que son comunes entre el litoral pacífico y el trópico africano también. Y más o menos, claro, lo que entendí de lo que expusieron, casi todos estos estudios y estas geografías médicas que se escribían eran muy descriptivos. Pero quisiera saber también qué formas de estudios en cuanto a, claro, a tratamientos, en cuanto a formas de comprensión más microbiológica, que también mencionaron que es una disciplina que está iniciando, consideraban también estas zonas más de frontera, más tropicales, más enfermizas, como unos entornos de posibilidad también para comprender el funcionamiento de la enfermedad misma. O si simplemente se trataba como, allá pasan estas cosas, les vamos a contar para que los de sus que no vayan. Creo que hay una pregunta en lo que claramente, pues o sea, decíamos que son un subgénero académico que aparece más o menos a mediados del siglo, pero lo interesante de acercarse a esos documentos es que se puede hacer el seguimiento de la manera en que el saber médico pues, va avanzando. Entonces, no es solamente la descripción de las enfermedades y la catalogación pues como de todas las fiebres, sino que por supuesto están los tratamientos,
en la medida en que se conoce más de enfermedades específicas, entonces que se identifica que la fiebre amarilla no la producen los vapores deletéreos que salen de las aguas estancadas después de la temporada de lluvias, sino que es una enfermedad que se produce por un vector, pues por un microbio que transmite un vector que es un zancudo específico, empieza pues como a aparecer eso. Si a alguno le interesa pues como acercarse a ese tipo de documentos, acá en la biblioteca de la Facultad de Medicina, pues es maravillosa porque están los textos con los que estudiaban los médicos que se formaron en la universidad, pero también hay una cosa que es muy interesante, que son los trabajos de grado, las tesis que estos médicos escribían para graduarse, y varias de esas tesis son geografías médicas, son estudios de caso, pues porque como decía, muchos de estos médicos estaban acompañando pues como esos proyectos que se estaban implementando en ese momento, entonces no solamente es asustar a la gente porque se enferma, sino es como, bueno, hay una situación, la tenemos que controlar porque pues esa zona nos interesa para tener ganancias económicas. Entonces necesitamos que los trabajadores estén saludables, como un poco lo que pasó con la construcción del canal de Panamá y del ferrocarril de Panamá, pues un montón de población que participó de ese proceso de construcción, pero pues muchísima gente murió por las enfermedades y eso pues desde todo punto de vista no es rentable. Entonces es como, bueno, es identificar y describir la enfermedad, pero también describir qué se puede hacer para atender a esa población y para generar también pues como una serie de recursos y infraestructura, hospitales de médicos, incluso hospitales o servicios itinerantes que van avanzando con las obras. Y bueno, también hay una cuestión que no mencionamos acá, pues porque el tema era otro, pero si pensamos en el siglo XIX colombiano, si pensamos en Colombia, en la vida política colombiana después de 1850, bueno, ya antes de 1850 también, pero a partir de 1850, pues hay una gran cantidad de guerras civiles, donde muchas de esas guerras civiles se dan en esa parte de la olla del Magdalena y en los valles intercordilleranos, y donde hay también pues como una gran cantidad de población que está afectada por estas enfermedades. Entonces ahí no son solamente las geografías médicas, sino pues como muchas de las memorias de personas que participaron en estas guerras, donde nos cuentan cuáles eran las dolencias a las que estaba sometida la tropa. La Guerra de los 1000 días es especialmente prolífica en memorias que describen estos asuntos que tienen que ver con salud y enfermedad. Otro lugar donde pueden mirar pues, estas tesis o estos escritos médicos es en el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional, que muchas de esas tesis que están en la Universidad de Antioquia están digitalizadas ahí. Y en términos de estos tratamientos, fundamentalmente, en términos de los tratamientos que sugieren, ¿hay alguna atención, por ejemplo, a prácticas etnobotánicas de las comunidades que ya tenían la resistencia o se adjudicaban sobre todo estas resistencias a asuntos más genéticos, aunque la genética no es más problema? Generalmente la farmacopea tiene que ver con eso, con recuperar saberes pues como de la tradición oral de las regiones, pues porque son enfermedades endémicas, entonces son enfermedades con las que la comunidad ha convivido, entonces generalmente pues cuando uno mira lo que sugieren es ungüentos o, ¿cómo es que se llaman? Emplastos,
hervidos de semillas o de plantas, de raíces, el uso de la quina pues para el tratamiento de las fiebres palúdicas y de la fiebre amarilla, y a medida pues que el saber se vuelve pues como más refinado y que hay pues como más recursos desde la industria farmacéutica del momento, pues están los otros tratamientos. Santiago. Entonces, como ahí como esa ayuda de esos anatomías, ¿no? Entonces quería preguntar si existe un caso de es posible que pero que al no, en los manuales, no, pues en las geografías médicas no, ese no es el tratamiento pues que recomiendan, pero en la literatura sí es pues como muy recurrente hacer esas asociaciones, incluso pues como en obras y autores que no se refieren pues como propiamente a la geografía tropical y a enfermedades tropicales. Pues este año es también de otro aniversario literario de la montaña mágica, y básicamente la montaña mágica es eso, son personas que tienen tuberculosis y el tratamiento es en las zonas altas. Ajá. Igual todos terminan muriendo, pues Ligia Cruz, También Yamahans Castor, es el, no recuerdo, el de la montaña mágica, bueno, Bolívar. Bueno, agradecerles de nuevo a Catalina y Álvaro Andrés y a ustedes por su presencia. No, carita.